Esta es una producción de Grupo Fórmula. Doctor Manuel Gil Antón, investigador del Colegio de México, director académico de Educación Futura y a fe mía el hombre que más sabe sobre estos temas en este país. Como siempre, muchas gracias, doctor. Te aprecio mucho tu generosidad. No, al contrario, Ricardo, muchísimas gracias a ti. ¿Cuál es tu opinión sobre el calendario escolar y cómo se ha venido manejando en función de la contingencia planteada por la pandemia, el regreso a clases presenciales, que no lo fue del todo, han tenido que suspenderse, por lo menos en el caso de la Ciudad de México, y luego va a haber un nuevo receso vacacional dentro de apenas 2 semanas? ¿Cuándo se puede regresar a las aulas? En fin, ¿cómo ves todo esto? ¿Cómo se ha manejado, Manuel? Bueno, yo creo que todos tenemos que hacernos cargo, sin duda, de que estamos en todo el mundo, y obviamente eso nos incluye, ante la incertidumbre. Sí. No estamos realmente muchas veces calibrando el nivel de incertidumbre seria con el que se está teniendo que tomar decisiones. Porque realmente la COVID-19 se está comportando de una manera que cada día se mueve y entonces yo he sentido a muchos de mis colegas decir es que la SEP debería ser tal. Yo creo que la SEP está tanteando, como se está tanteando en todo el mundo, qué se hace. Porque tenemos 5 valores en riesgo. Uno es el aprendizaje de los niños. Bueno, está afectado ya. Otro es la socialización, ¿no? El que vean a los demás niños y niñas. Otro es la economía, que también tiene que tomarse en cuenta. Otro es las relaciones intrafamiliares, Ricardo. El cansancio que tienen las mamás de ser trabajadoras, cuidadoras del hogar y auxiliares de pedagogía en este tiempo, sin tener el oficio ni vocación, diría Serrano. Ni la paciencia. Así es, ¿no? Sí. Y fíjate, cuando digo las mamás, estoy señalando el sesgo de género que esta pandemia hace ver, ¿no? Son las mamás las que están más atareadas en esto. Y por otro lado también tenemos el propio sistema escolar que si lo paras demasiado, pues hemos visto las escuelas se han deteriorado por falta de uso. Sí. Si se ponen esos 5 valores, Ricardo, en juego, entonces dices, bueno, hay que darle prioridad a algo. Bueno, de estos 5 hay un sustrato, que es la vida. O sea, ¿cómo hacemos para que estas 5 cuestiones avancen y no pongamos en riesgo, en altísimo riesgo la vida? Solo va a ser probando, Solo va a ser probando. Hay países que han vuelto a la escuela, que nunca han cerrado, otros que no han vuelto a abrir, otros que cerraron cuando... Es decir, todo el mundo está aprendiendo. Yo creo, Ricardo, que eso es algo muy importante. Pero yo creo también que quizás estamos cometiendo un error, Ricardo. Si nos ponemos a pensar, no estaremos cometiendo el error, y me lo hago como pregunta muy franca a mí, a todo el auditorio, a ti, a todos. No estaremos cometiendo el error de pensar que tenemos que decidir cuándo volvemos todos a la actividad escolar del mismo modo en todo el país, con independencia de su gran diversidad. Durante toda la pandemia me ha parecido eso, ¿no? Si estás en una comunidad en que todos los niños pueden caminar a la escuela, es una situación muy distinta si estás en Chalco, o estás en la del Valle, o estás en Azcapotzalco, o en Tlaquepaque. Hay un afán, creo yo, peligroso de decir, vamos a volver, vamos a abrir, 1, 2, 3, todos, ¿no? O bueno, escalonados, sí, pero todos juntos. ¿Por qué no, quizá, tratar de ver que las comunidades escolares, es decir, padres de familia, maestros y el entorno escolar, podrían ser variables para poder tomar decisiones, en algunos casos, distintas que en otras, ¿no? Soluciones regionales, dirías, el estudio de caso por caso, de acuerdo a las condiciones demográficas, incluso orográficas del país, porque somos un país donde de pronto tenemos concentraciones humanas de millones y al mismo tiempo una dispersión de decenas de miles de pequeñísimas comunidades en los cerros. En alguna ocasión, y eso es algo que a veces no nos damos cuenta, creo que México tiene más de 100,000 comunidades de menos de 500 habitantes. Entonces,
en esa enorme dispersión, ¿no? Tú puedes encontrar soluciones muy diferentes, pero ahí no vive la mayoría de los mexicanos, ¿no? Aunque tienes que darles el servicio Claro. escolar, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que has dicho lo central. Deberíamos tener soluciones más localizadas, fíjate, regionales y sobre todo regionales en términos de escolarización. A veces pienso que los funcionarios y también los críticos a los funcionarios pensamos que el país es un plano y decimos, pues mira, aquí está la casa, aquí está la escuela. Bueno, pues sí, ¿no? Pues que se puede. Oiga, es un plano, un mapa plano. Hay un cerro. Sí, como decías tú, orográficamente, el país es muy diverso en eso. Entonces, sí creo yo que la mejor propuesta que he encontrado en todos los países y con los colegas con los que he hablado y los artículos que he visto, es las experiencias que deciden hacer pruebas piloto de cómo hacer para no regresar con tanta incertidumbre de un día a otro, sino, a ver, vamos a probar en esta circunstancia esta estrategia, en esta otra, y llevar muy, muy claros los resultados, Ricardo. ¿Cuál es tu visión en términos generales acerca de la materia prima fundamental que son nuestros niños? ¿Se puede hablar de una generación perdida? ¿Es una visión catastrofista, pesimista? ¿O podemos pensar en que independientemente de cuándo se decida el regreso a clases, en qué mes, etcétera, podemos pensar en que tendríamos que prepararnos para, a su vez, darle a los niños el tratamiento adecuado para una, no sé si llamarle así, es una barbaridad lo que te voy a decir, una recuperación psicosocial que los reintegre a la comunidad? Sí, no, para nada es una barbaridad. Has dicho, creo, lo central del proceso educativo. Yo creo que si nosotros volvemos a la escuela nada más pensando que hay que volver a lo que hacíamos antes, no habremos aprendido nada. Porque no podemos volver a lo que aprendimos. Es decir, es que si volvemos a lo que hacíamos antes, como si hubo vacaciones, ahora volvemos y volvemos a la misma escuela con los mismos programas de estudio y los mismos hábitos, es decir, así como fue abrupto el tener que parar por la pandemia, sería verdaderamente nefasto volver abruptamente a decir, pues, como decíamos ayer, que se decía para otros fines, ¿no? ¿Quién era que decía? Dicevamos esterna die. Exacto. Sí, entonces yo lo que creo que has dicho es una cosa fundamental. Tenemos un enorme riesgo o una enorme oportunidad, Ricardo. O bien, volvemos a lo mismo, tratando de que aquí no pasó nada, así como si no pasó nada. Mire, todo el mundo va a pasar de año, no hay problema, nadie reprobó, etcétera, entonces vamos a seguir. No, ese sería el peor de los escenarios. Yo creo que tenemos la oportunidad de hacer una reflexión seria de a qué escuela queremos regresar. Y eso implicaría una cosa que podría ser buenísima. Pero a pesar de la pandemia, hemos aprendido que los aprendizajes de fondo, los aprendizajes necesarios, los aprendizajes que son claves en la vida, son básicamente la capacidad de lectura, de escritura, de comprensión, de análisis crítico y de cálculo lógico. Eso, como núcleo, es lo que podemos organizar para que suceda y quitemos un montón de paja que la escuela tiene. Sí. Y entonces podríamos tener unos programas post-pandémicos que nos ayudaran a eso que tú dices, a la recuperación del aprendizaje, a la recuperación socioemocional de nosotros mismos y sobre todo que hayamos entendido que la escuela no es una guardería, la escuela no es un sitio donde hay jaulas, la escuela es un espacio educativo donde hay aulas. Y es ahí donde yo creo que el proceso de aprendizaje puede ser un enorme, así lo he pensado en ocasiones, un enorme espacio para la recuperación del estado de ánimo de la nación, cuando sepa recibir a sus chiquillos y a sus chiquillas.
Doctor, siempre es un deleite, además de muy aleccionador, escucharte, pero pues el tiempo es un factor de presión. Es cierto, nunca para Te haría además. un planteamiento final. A ti y a mí nos marcaron felizmente nuestros maestros, ¿no? Yo todavía, y seguramente tú recuerdas con enorme emoción, aquellos que te hicieron amar los libros, aquellos que te abrieron las puertas de la ciencia, en fin. Eh, ¿Están preparados nuestros maestros para este regreso? Fíjate que yo creo que si sabemos confiar, los profesores y las profesoras que tienen ya experiencia en esta cuestión de la eh, pedagógica, del vínculo pedagógico, los que saben del vínculo pedagógico son ellos y ellas. Es cierto que todos, tú, yo, etcétera, todos estamos teniendo que aprender ciertas reglas de cubrebocas, de sanidad, distancia, etcétera, sí. Pero yo creo que si nosotros escuchamos estrategias para recibir, para recuperar, para decir, hola, te he extrañado tanto, platícame qué pasó, y por ejemplo, convertir las primeras semanas en un enorme espacio para reflexionar en lo que sucedió. Si le pedimos a los profesores y a las profesoras que hagan estrategias de ese tipo, incluso te digo, podemos encontrar el mejor espacio para la recuperación anímica del país. Los profes y las profesoras lo sabrían hacer. Habría que confiar en ellos y no tratarlos como títeres y decir desde la SEP o de las SEPs estatales, mire, va a ser usted esto y luego esto y luego esto. ¿Por qué no les tenemos confianza? Y que ellos nos hagan proyectos que sean diversos y luego aprendamos de los mejores que salieron. Me quedo con esta lección, maestro, que me encanta. La educación como instrumento fundamental para la recuperación anímica del país. Sí, sí, Dijiste, sí, sí. Manuel Sí, Gilantón, sí, sí. del Colegio de México, director académico de Educación Futura. Gracias. Ojalá que las autoridades se tomaran en cuenta todo lo que acabas de decir, Manuel, y te llamaran para asesorar este regreso. Y yo, como siempre, te doy las gracias. Te mando un abrazo fraterno y mi reconocimiento y admiración siempre crecientes. Muchísimas gracias, Ricardo. Es exactamente recíproco para ti en materia de comunicación. Nos has ayudado mucho en estos meses. Al contrario, gracias a ti. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.